Muy buenos días. Datos robustos en China de exportaciones e importaciones al ritmo más elevado desde 2011 de la última década refuerzan la narrativa de fondo en torno a la recuperación económica, impulsando además a las commodities, con el cobre y el hierro en máximos históricos. Todo en la previa a un dato de empleo, NFP, nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que se antoja sin duda vital para resolver parte de las dudas en torno al debate del tan temido tapering. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Las bolsas globales tratan de prolongar el rally en torno a la confianza en la robusta recuperación de la economía de la pandemia del coronavirus, gracias también a las vacunas, y tiran hoy en la última sesión de la semana tras robustos datos tanto ayer en Estados Unidos que impulsaron a Wall Street a nuevos máximos, entre ellos las solicitudes de desempleo que bajaron con fuerza en la última semana, incluso por debajo de la barrera de las 500.000 por primera vez desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020, como hoy en China también, con los servicios mostrando aceleración fuerte de la actividad en abril, según ha avanzado el PMI de Caixin, con 56,3 puntos frente a los 54,3 anteriores, y con fortaleza tanto en las exportaciones, que aumentaron un fuerte 32,3% en abril, como las importaciones, que crecieron a su mayor ritmo desde el año 2011, es decir, de la última década, constatando que la segunda mayor economía mundial está empezando también a tirar con fuerza en la salida de la crisis sanitaria. Y todo con la vista puesta hoy en uno de los datos clave de la semana, como es la lectura de empleo en Estados Unidos del mes de abril, el NFP, que sin duda se antoja vital en medio del cada vez más acalorado debate en torno a cuándo la fortaleza de la economía va a ser suficientemente intensa, si no lo es ya, como para forzar a la Fed a retirar los ingentes estímulos monetarios puestos encima de la mesa durante esta crisis, es decir, a relajar las compras ingentes de bonos que actualmente van a un ritmo ingente de 120.000 millones de dólares mensuales. Un dato muy robusto hoy puede terminar por apuntalar este debate y forzar a la Fed a iniciar ya discusiones internas en su próxima reunión de junio, como prevén muchos analistas, y por el contrario, una lectura muy decepcionante daría alas al sector más dovish del organismo y al propio Jerome Powell para continuar manteniendo intacto su compromiso con los estímulos y las compras de bonos. Y es que hasta ahora Powell ha defendido que no es el momento aún de iniciar ese tapering porque la recuperación, esgrime, aunque fuerte en su opinión, es desigual y va más lenta en el mercado laboral, pero sin duda las cifras pueden empezar a desmentirle si se cumplen las expectativas. Y es que el mercado espera hoy que por segundo mes consecutivo el mercado laboral estadounidense haya creado más de 900.000 puestos de trabajo. Sin duda, desde luego, es una cifra increíble. Más de 900.000 vimos en marzo, más de 900.000 podríamos ver en el mes de abril. La tasa de paro estaría ya, en caso de que se cumplan las perspectivas, en el 5,7%, justo 12 meses después de marcar el pico de la pandemia, en el 14, por encima del 14,5%, sin duda rebajando a menos de la mitad en apenas un año. Esa tasa de paro, sin duda increíble recuperación también para el mercado laboral estadounidense. Veremos a ver cómo salen esas cifras, que sin duda van a ser claves para ver cómo sigue evolucionando ese debate en torno al tapering, y que vamos a conocer hoy a las 2:30 de la tarde GMT+2, y que vamos a ofrecer, por supuesto, aquí en directo, como siempre, en Audiomercados. Un debate sobre la retirada de estímulos que se ha calentado todavía más esta semana después de los mensajes que ha llegado a dejar la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la expresidenta de la Reserva Federal, la predecesora en el cargo de Jerome Powell, cuando aseguraba que veía necesaria una subida de tipos de interés pronto ante la aceleración de la economía por los ingentes estímulos fiscales que había puesto encima de la mesa el gobierno de Joe Biden. Un mensaje que desde luego echaba más gasolina, más leña al fuego en ese acalorado debate que se estaba produciendo ya a nivel interno y entre los inversores, y que desde luego ha provocado también que empiecen a surgir las primeras voces a nivel interno de la propia Reserva Federal que ya disienten de la visión general de la Fed. Tanto el presidente de la Fed de Dallas,
Kaplan como el de la Fed de Boston, Eric Rosengren, esta semana han mostrado un mensaje bastante claro diciendo que desde luego ellos sí que creen que es el momento de iniciar el debate de la posible retirada o relajación de las compras de bonos, al menos iniciar esas discusiones a nivel interno ante la fortaleza que se está viendo en la recuperación de la economía. Y hoy además tenemos que hablar de una dura advertencia que ha realizado la Reserva Federal en su último informe de estabilidad financiera. Dice que advierte del boom en los mercados de acciones y de que podemos estar a punto o ante una nueva burbuja en los precios de los activos. Pide cautela a los inversores precisamente ante este posible riesgo. Dice la Fed en ese informe que la pandemia del COVID-19 sigue siendo el mayor riesgo financiero y que los precios de los activos son vulnerables a caídas significativas. Añade que el apetito por el riesgo de los inversores ha caído desde niveles muy elevados y que hay un rango muy claro de precios de los activos que pueden ser vulnerables a caídas muy importantes y prolongadas. Sin duda, dura advertencia la que ha realizado la Reserva Federal en ese último informe de estabilidad financiera. Y hoy, hablando también de Estados Unidos, dos noticias que nos llegan en torno a la administración de Joe Biden. Por un lado, ha dicho la CNBC que el presidente norteamericano estaría dispuesto a aceptar una subida del impuesto de sociedades hasta el 25% frente al 28% inicialmente planteado, para así conseguir que haya acuerdos sobre el plan de inversiones que ha presentado recientemente el presidente norteamericano en el Congreso, así convencer a los disidentes, en este caso de su propio partido, que no quieren subidas tan ambiciosas de impuestos. Término medio desde el 21% que los había dejado la anterior administración de Donald Trump, y por otro lado también informaciones apuntando a que es muy probable que la administración de Joe Biden mantenga finalmente ciertos límites a las inversiones estadounidenses en ciertas empresas chinas que ya había impuesto el presidente Trump, lo que desde luego pues por un lado mantiene esa línea dura con China, pero por otro al menos no se endurece todavía más, que era lo que había anticipado parte del mercado en las últimas jornadas. Noticia que ha adelantado hoy la agencia Bloomberg. En este contexto hemos visto cómo han imperado las ganancias durante la sesión asiática gracias a esos robustos datos que hemos conocido, en especial en China, aunque también hemos visto cómo en el tramo final de la sesión algunos indicadores se han ido poco a poco desinflando. Vemos al cierre de la jornada subidas para el Nikkei del 0,08%, para el Topix Index del 0,32%, el Hansen de Hong Kong a esta hora avanza una décima, sin embargo en negativo el Shanghai Composite que pierde un 0,15% y el CSI 300 que se deja medio punto porcentual, y en positivo han cerrado tanto el Kospi surcoreano con ganancias de medio punto como la bolsa de Australia que ha subido un 0,2%. En el mercado de divisas, a la espera del NFP en el día de hoy, sin duda dato clave de la jornada, el dólar index está cayendo un 0,07% en las 90,83 unidades, y en el mercado de petróleo en esta última sesión de la semana lo que vemos son subidas gracias a la confianza en la recuperación de la economía y la demanda global de crudo, y también a la bajada que hemos visto esta semana en los inventarios de crudo en el suministro en Estados Unidos. El Brent subiendo 6 décimas en los $68,52 por barril, crudo americano 0,5% arriba en los $65,06. En cuanto a las bolsas europeas, los futuros apuntan también a fortaleza en el inicio de la última sesión de la semana, con subidas de entre 5 y 8 décimas para los principales indicadores del viejo continente, en una jornada en la que esperamos, en este caso, datos también de producción industrial, como hemos visto ya en Alemania, esperamos esta misma referencia en Francia y en España, ventas minoristas en Italia, PMI de la construcción en Reino Unido y declaraciones también por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde. En el plano corporativo, sin duda los resultados siguen marcando el paso de los mercados. Estamos recibiendo justo las cuentas ahora de IAG, del holding aéreo, de la que forma parte Iberia, y también British Airways, uno de los sectores más impactados por la pandemia del coronavirus. En general, los resultados están constatando que la recuperación de la economía y la relajación de las restricciones en muchos países empiezan a llegar también a las cuentas, a los beneficios corporativos en el sector privado, pero hay algunos sectores que siguen, como el aéreo, altamente impactados por la pandemia del coronavirus. IAG ha presentado pérdidas operativas de 1.140 millones de euros, por encima de los 1.130 que esperaba el consenso del mercado. La
capacidad de pasajeros se ha situado o está tan solo en un 19,6% con respecto a las cifras de 2019. Los ingresos han caído hasta 968 millones desde los 1.040 anteriores, cifras muy duras desde luego para IAG, con pérdidas muy abultadas y que además le llevan a no poder dar todavía orientación para todo 2021, dice la compañía, como consecuencia de la incertidumbre relativa a la pandemia del coronavirus. Pérdidas abultadas para IAG, uno de los sectores más afectados por la pandemia, y hoy también tenemos que hablar de pérdidas importantes para otro sector relacionado, como es el de las reservas de viajes. Amadeus está presentando también al mercado unas cifras de pérdidas que se amplían como consecuencia de la pandemia. Sus ingresos se desplomaron un 50% y las reservas un 60%. El beneficio neto ha caído un 158% en el primer trimestre, arrojando pérdidas, como decíamos, de 83,1 millones de euros, con una caída de ingresos del 51,4% hasta 496 millones de euros. Pérdidas abultadas para IAG, pérdidas también para Amadeus, revelando todavía ese duro impacto en el sector turístico que sigue ejerciendo la pandemia del coronavirus. En el lado contrario, otros sectores que sí que están empezando a constatar, sobre todo en el sector consumo, esa recuperación de la economía. Hablamos de la firma deportiva Adidas. La alemana ha conseguido superar expectativas con un crecimiento de los ingresos hasta 5.270 millones desde los 5.000 esperados por el mercado. La compañía además ha subido la orientación para todo el ejercicio 2021. Ha confirmado previsiones BMW, el gigante automovilístico, después de superar expectativas con sus ventas, 26.700 millones frente a los 26.150 esperados por el mercado, y ha subido su orientación el gigante industrial Siemens. Para todo el año 2021 sube pronóstico de ganancias después de superar expectativas con los ingresos del último trimestre, 14.700 millones de euros frente a los 14.100 que esperaba el consenso del mercado. En el sector bancario seguimos viendo cuentas que se ven beneficiadas claramente por las menores provisiones pandémicas. Es el caso de Crédit Agricole, que gracias a esas menores previsiones para cubrir el deterioro de crédito, pues ha conseguido que el beneficio neto haya subido un 64% en el trimestre hasta 1.050 millones de euros. Las ventas se han situado por encima de expectativas, 5.490 millones frente a los 5.220 que esperaba el consenso del mercado. Y más resultados en España para compañías del IBEX 35. Acciona ha obtenido un beneficio neto de 97 millones de euros en el primer trimestre del año. Es un 24% más con respecto a hace un año, gracias, dice la compañía, al impulso de su negocio energético y también al de infraestructuras. En el lado contrario vemos a Ferrovial, que ha registrado unas pérdidas de 86 millones de euros en el primer trimestre. Dice la compañía que por la caída de las operaciones en los aeropuertos con las restricciones a la movilidad por la pandemia del coronavirus. Esa cifra de pérdidas de 86 millones, eso sí, es un 22,5% menos que los 111 que encajó en el primer trimestre del pasado año. Y otra noticia que nos está llegando: ACS estaría en la puja final por el monorail de Newark, valorado ese contrato en unos 1.800 millones de euros. Sin duda, contrato importante en el que estaría pujando, como decimos, la constructora española ACS. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street también vienen de momento en positivo, con subidas de entre 0,1 y 0,2 para los principales indicadores al otro lado del Atlántico, en una jornada en la que vamos a tener sobre todo esa referencia clave de la sesión y de la semana, esas nóminas no agrícolas, ese NFP que se espera muestre 978.000 empleos creados en un solo mes para la economía norteamericana. Además, estaremos pendientes de más mensajes desde la Fed, entre otros va a hablar Barkin, miembro del organismo, y por supuesto del habitual Baker Hughes, con el número de refinerías activas y resultados que vamos a seguir recibiendo, entre ellos la aseguradora de salud Cigna, Lear Corporation o también Fluor. ¡Feliz sesión!